continuación les vamos a presentar el proyecto de análisis de algoritmos, que consiste en analizar una estructura de datos llamada árboles binarios. Mi nombre es Milka Valdés. Los árboles binarios pueden ser utilizados para fines de clasificación y se caracterizan por tener un nodo raíz, nodos intermedios y nodos finales. Una de las principales características de los árboles binarios es que cada uno de estos nodos pueden tener hasta máximo 2 hijos, y una de sus principales aplicaciones son los árboles de decisión, el cual es un algoritmo de aprendizaje supervisado que emula el proceso de las tomas de decisiones. Este consiste en un nodo raíz, nodos intermedios, cuyos caminos en profundidad representan las reglas de decisión y cuyas hojas o nodos finales representan los resultados de dichas decisiones. El binario es el insert, que consiste en insertar un dato en el nodo cuyo hijo sea nulo, con el objetivo de completar los nodos de izquierda a derecha dentro del árbol. Todo esto desde un nodo raíz, desde un nodo conocido, en este caso que es el nodo raíz. Por ejemplo, si tengo un nodo, un dato que deseo ingresar en el árbol, debería empezar desde el nodo raíz. Y desde este nodo empiezo a buscar aquellos nodos hijos que le falta un hijo para poder completarlo o que en su defecto no tiene hijos, de modo que yo podría insertar su primer hijo, que en este caso sería el izquierdo. Como podemos notar, para poder ingresar un nuevo dato necesitamos visitar cada uno de los nodos que ya tiene el árbol, cada uno de sus elementos. Por ende, en el peor de los casos, su complejidad es considerado O de n. Ahora analizaremos el tiempo de ejecución del algoritmo de búsqueda. Para definir el tiempo de ejecución hay que definir a través de su altura. En la línea 2 tenemos un while que va a recorrer todos los nodos hasta encontrar el elemento deseado. En este caso va a hacerlo en un tiempo O de h. La línea 3, 4 y 5 son if, asignaciones y else son constantes, pero como está dentro del while va a multiplicarse por un O de h. Y la línea 6 es un return, simplemente va a ser un O de 1. Reescribiendo de nuevo el tiempo de ejecución nos queda esta expresión. Por regla de la multiplicación, al final nos quedan estos 3 O de h. Ahora, sumando todos estos h, nos quedan O de 4h. Pero como 4 es una constante, simplemente podemos definirlo como O de h más O de 1, que llevamos anteriormente. Por regla de la suma, podemos definir O del máximo de h, 1. Pero como queremos el peor caso, en este caso debemos definir O de la altura del árbol, que es h. Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre las operaciones básicas de eliminar en el árbol binario. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si deseamos borrar el nodo número 12? Entonces, para borrarlo, lo que tenemos que hacer es que vamos a reemplazar el valor con el nodo que se encuentra más al fondo. Este es el nodo que está más a la derecha, que viene a ser el 9. Como podemos ver, reemplazamos el 12 por el 9. Aquí procedemos a observar también el pseudocódigo. Vamos a analizar en el peor de los casos tanto en el tiempo complejo como el espacio, como la complejidad del espacio. Como podemos obtener, aquí vemos un while. En este while pues va a ser hasta poder encontrar en el peor de los casos hasta llegar a ese nodo que va a estar tal vez al final. Entonces por eso viene a ser un O de n. Mientras que la complejidad del espacio va a ser O de h, donde h es la altura del árbol, porque puede ser que nuestro nodo se encuentre al final del árbol. La primera operación es obtener elementos por nivel. Esta operación permite obtener un listado de los elementos que se encuentran en cada nivel del árbol de decisión. Sumando todos los tiempos de ejecución de este algoritmo, se tiene que el tiempo de ejecución total es de O a la n, en el peor de los casos, o sea, al imprimir el último nivel del árbol. Luego está imprimir el árbol o print alt. Este algoritmo tiene dos líneas, un for para recorrer el árbol y un print que imprime cada uno de los niveles usando la operación anterior. Haciendo la multiplicación de los dos tiempos de ejecución, se tiene que el tiempo de ejecución total de la operación es O en el cuadrado en el peor de los casos.